¿Ok? Entonces, el valor crítico se va ajustando dependiendo de la precisión que queramos tener. Básicamente es eso. Bueno, esto ya lo vimos. Creo que nos quedamos en el ejemplo. Okay. El siguiente es, ¿qué pasa si no conozco la desviación estándar de la población? No la conozco. Pero lo que voy a asumir es que yo tengo una muestra relativamente grande. ¿Sale? Ese es el supuesto de esta sección. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer si yo no conozco la desviación estándar de la población, como en el caso anterior? Pero lo que voy a asumir es que mi muestra es relativamente grande. Y aquí la pregunta es, a lo mejor un valor grande para un compañero es un valor, para otra persona es otro valor. Vamos a estandarizar, vamos a decir que muestras grandes significan para mí que los valores van a estar arriba de 40 valores. ¿Ok? Tengo 40 muestras. ¿Ok? Y voy a enfocarme en la media de la población. Entonces, en un cierto valor, el valor medio. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál va a ser el mecanismo que me va a ayudar a resolver este planteamiento? Que aquí sería lo interesante. Bueno, no sé si recuerdan el teorema de límite central, por ahí que veían en probabilidad. ¿Qué es lo que les dice este teorema? Si ustedes tienen variables aleatorias que, digamos, tengan una cierta distribución y ustedes la suman, esa nueva variable aleatoria que obtienen de la suma, eventualmente, aunque las variables aleatorias originales provengan de una distribución cualquiera, no sé, exponencial o puede ser Rayleigh o la que ustedes quieran, al momento de que suman, la suma se va a comportar como si fuera una variable gaussiana. Y eso es por eso es tan importante la distribución gaussiana. ¿Ok? Entonces, este teorema del límite central nos ayuda a que a las variables aleatorias originalmente no eran distribuidas de forma gaussiana, la suma sí se va a ver como una gaussiana. Entonces, si yo tengo una muestra aleatoria que todas provienen de la misma distribución, en este caso con media, mu y desviación estándar sigma, no que la conozca, pero que vienen de ahí. Entonces, esto quiere decir que, acuérdense que los valores en mayúscula denotan las variables aleatorias en general y los valores en minúscula los valores particulares. Entonces, en este caso, provienen de una distribución con media mu y varianza sigma. Esto es lo que quiere decir. Y esto es para todo i que pertenezca al intervalo de 1 hasta n. Okay. Entonces, si el tamaño de la muestra es relativamente grande, el promedio, fíjense que aquí es la clave, el promedio, que es la suma de las variables que están en la muestra, se va a ver como una gaussiana. Y esa es básicamente la idea. Okay. La media muestral va a comportarse como una distribución normal o gaussiana. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si nosotros estandarizamos, ¿ok? Estandarizamos en la media, o sea, sacamos su puntuación Z. Recuerden que esta es la puntuación Z que decíamos. Es decir, le quitamos el valor medio, que es mu, y lo dividimos entre la desviación estándar de la muestra, que en este caso sería sigma entre raíz de n. Este caso, la
probabilidad de que esto sea, acuérdense que este es el valor crítico. ¿Ok? Y básicamente, acuérdense que si ustedes lo... Si aquí es z de alfa entre 2 menos z de alfa entre 2. La idea es que aquí hay una área de 1 menos alfa. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ok. Si en este caso, bueno, aquí en este planteamiento estoy considerando que tengo la desviación estándar originales de las variables aleatorias, este valor sigma. Si yo lo desconozco, pero como la muestra es grande, lo que puedo hacer es sustituir por la aproximación de la desviación estándar S. ¿Ok? Acuérdense, en este caso, S es la desviación estándar de la muestra. Y si recuerdan, esto es raíz cuadrada 1 entre n menos 1 sumatoria. Aquí sería x y menos la media al cuadrado. Esa es la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Entonces, la puntuación z de esto, cuando yo, esto se va a ver como una distribución normal o gaussiana de media 0 y varianza 1. ¿Ok? Pero fíjense que aquí esto, este x barra es en la media muestral, S es la desviación estándar de la muestra, n es el tamaño de la muestra, todo lo conozco. ¿Ok? Entonces ya puedo calcular, en este caso, la puntuación z y podría generar el intervalo de confianza ya con los valores particulares de esta manera. ¿Ok? Entonces, yo aquí ya tengo todo. Esto lo evalúo en función de la muestra, este también, este es el tamaño de la muestra y este es el valor crítico en función del nivel de significancia. ¿Ok? Entonces, todo lo puedo calcular en función de la información que tengo, ya este intervalo de confianza. Acuérdense que aquí esto es válido si n es mayor que 40. ¿Ok? ¿Sí? Ok. A ver, ¿hasta aquí hay preguntas? No. No, profe, todo bien. Ok. Bueno. Miren, vamos a ver entonces un ejemplo. Y para eso vamos a utilizar una base de datos que ya está incluida en R. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Sí me interesa que lo puedan ejecutar, ya sea que lo puedan ejecutar en Colab o en Notebook o en RStudio, lo que ustedes gusten, ¿sale? Pero sí quiero que hagan el siguiente ejercicio. Entonces, miren, la base de datos, ¿alguien ha escuchado la base de datos IRIS? ¿No? ¿Nadie? No, yo no, profesor. No. Bueno, la base de datos IRIS es muy común en cuestiones de estadística, en cuestiones también de aprendizaje, en clasificación. Y es una base de datos, no mal recuerdo, por ahí que se generó en 900, no me acuerdo, son 20 o 40. Pero lo que hace es que son las flores iris, que es este tipo de flor,
dentro de las flores iris hay 3 categorías que se llaman versicolor, virgínica y setosa. Y estas flores, la idea es que ustedes las pueden clasificar en función de lo que se llama el pétalo y el sépalo de la flor. Y de cada pétalo y sépalo, ustedes tienen el valor de su longitud y su ancho, de cada pétalo y del sépalo. Y entonces la idea es que se generaron 50 valores de flores iris, donde se midieron esos 4 parámetros, ancho y largo de pétalo y sépalo de 50 flores de cada una de las 3 variantes de versicolor, virgínica y setosa. Déjenme ver si vamos a checar acá si pueden hacerlo también, vean ustedes en el navegador. Mire, de hecho viene hasta en Wikipedia. De 36, fíjense. Ronald Fisher. Aquí está. Esos son los 3 tipos de flores, que es setosa, versicolor y virgínica. Y aquí ustedes tienen las 2 partes, lo que es el pétalo y el sépalo de la flor. Y la idea es que en función de la clase, esta propiedad de ancho y largo de pétalo y sépalo va a cambiar. ¿Ok? Aquí viene la descripción completa de los 3 tipos de flor. Vamos a checar otra. Bueno. Quería ver si venía una, a lo mejor en inglés viene mejor. No. Bueno. ¿Qué es lo que queremos hacer en el ejemplo? Básicamente quiero calcular los intervalos de confianza de 95 y 99% para el valor medio de la longitud del pétalo en la clase setosa. ¿Okay? Entonces, para esa clase en particular de la flor iris, quiero ver cuál es el valor medio de la longitud del pétalo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, de hecho ya les estoy dando el código. Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que tendríamos que calcular? Básicamente es, para esa flor, en particular esa clase, hay que calcular la media de la longitud del pétalo, la desviación estándar, y hay que evaluar el valor crítico, y con eso voy a construirles intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, déjenme ver. Voy a entrar a... Lo voy a hacer yo en Colab, aquí, para que sea más rápido. Entonces, dije que era... HTTPS Colab.tum. No, aquí me está volviendo a... Déjenme, necesito cerrar esto.
No, me está... A ver, ¿qué era la diferencia? Ahí está, ya, ok, ahí estoy. Bueno. Ahorita les explico qué es lo que hago. Okay. Miren, el primero estoy definiendo aquí alfa como el parámetro de nivel de significancia. Entonces aquí estoy tomando la del 5%, 0.05, y calculo el valor crítico, en este caso, z de alfa sobre 2. Y esto lo puedo calcular con el comando qnorm. Y esto es 1 menos alfa entre 2. Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Nada más para que explicarles. Básicamente lo que estoy diciendo es calculando el valor calculando este valor z alfa entre 2 y aquí es menos z alfa entre 2 y lo que estoy pidiendo es que a la derecha esta área que está aquí, esta área sea 1 menos alfa entre 2. Es lo que estoy consiguiendo, por eso esa definición de 1 menos alfa entre 2. Entonces, esta área, lo que calculan es el área hacia la derecha de este valor. Entonces, estoy pidiendo que a la derecha de este valor el área sea 1 menos alfa entre 2. Acuérdense que ese sería el parámetro. Entonces, aquí calculo eso. Ok, después la base de datos ya está definida en R. Y entonces, si quieren, vamos a ponerle aquí. Ay, no, acá. Si quieren, aquí póngale iris. Y nada más le denle así. Ya está definida. Aquí está. Si se fijan, aquí está. Esta base de datos viene en un formato que se llama especial, que se llama data frame, donde es una matriz, donde cada una de las columnas tienen estos nombres. sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width y species. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer es seleccionar la longitud, como lo que quiero calcular en este caso es longitud del pétalo y sacar el intervalo de confianza para longitud del pétalo de la clase setosa. Lo que tengo que hacer es seleccionar la longitud del pétalo para la clase setosa en particular. Entonces tengo, si se fijan, varias clases, virgínica, y tengo otra que es versicolor. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es seleccionando de la variable iris la tercera columna donde tenga la especie sea setosa, por eso pongo esta parte de aquí. Y fíjense que tengo que asociarme con la tercera columna porque es la de longitud del pétalo, es columna 1, 2 y 3. Entonces voy a seleccionar todas las que todas las que tengan en la columna species, la que tenga setosa. Entonces por eso la pongo así. Y esto me va a definir como mi vector con mis muestras. Después aquí tomo la longitud para saber cuántas son. Tomo el promedio, la desviación estándar, ¿ok? Y el intervalo de confianza dijimos que era valor medio menos valor crítico por desviación estándar entre raíz de el número de muestras que tengo.
Y lo mismo hago para el límite superior. Y todo esto lo coloco como si fuera un vector. Por eso le pongo la C antes. Y luego aquí pongo el intervalo de confianza. Lo imprimo. Y luego cambio para que tenga el alfa de 0.01. O sea, el intervalo del 99%. Tengo que calcular el valor crítico de nuevo. Tengo que calcular el intervalo de confianza, lo imprimo. Ay, aquí me equivoqué. Perdón, aquí nada más, esto debe ser, aquí también tengo un error. Así. Al momento de copiarlo, me genera este error. Es el apóstrofe. Ok, entonces aquí el intervalo de confianza está en 1.41 y 1.51 son centímetros. Y del 99%, fíjense que es más amplio. Este es de 1.399 y 1.52. Bueno, aquí lo importante es que me entiendan cómo lo obtuve, ¿sale? Entonces, no sé si haya dudas. Yo, el coma 3 después de setosa, ¿para qué era? Fíjate, en la base de datos, aquí está. Como yo quiero calcular la longitud del pétalo, lo que quiero es fijarme en la columna 3. Entonces, esta es columna 1, 2 y 3. Esta es la de petal length. Por eso quiero fijarme en esta tercera columna. La primera columna es longitud del sépalo, la segunda es ancho del sépalo, la tercera es longitud del pétalo, la cuarta es ancho del pétalo y la quinta es la especie. Entonces como quiero calcular el promedio de longitud de pétalo, tengo que enfocarme en la tercera columna. Por eso así. Ok, ¿Sí? ya, gracias. Sí. A ver, por favor, recórranlo. Necesito que todo el mundo lo pueda correr. Muchachos, ¿sí pudieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tendrían que hacer si quieren calcular lo mismo, pero para el ancho del pétalo? Nada más con medio columna, ¿no? Exacto, lo único que tendría es que yo quiero calcular el ancho del pétalo, las propiedades, entonces aquí, en lugar de concentrarme en la columna 3, me tendría que irme a la columna 4, ¿sale? Entonces el mismo código que tienen aquí, nada más que aquí sería 4, es todo lo que cambia. Y entonces estaría calculando los intervalos de confianza del valor medio del ancho del pétalo, que fíjense, son muy diferentes. ¿Se ven? En este caso, también fíjense que el tamaño de la muestra son, bueno, no lo pusimos aquí, pero vamos a poner acá.
Son 50. Entonces sí entra en la suposición que utilizamos. ¿Ok? Bueno. Vimos entonces calcular el valor medio de una propiedad de unos ciertos datos. Vamos a hacer algo similar, pero ahora con respecto de una proporción, de un parámetro asociado con una proporción de una selección de la población. Entonces, y vamos a considerar que nuevamente tenemos una muestra grande. ¿Ok? Entonces hay muchos experimentos que se asocian con esta proporción. ¿Ok? Y acuérdense que esto venía de una distribución binomial, donde tengo un cierto número de experimentos que lo estoy llamando n, y cada uno de esos experimentos puede ser exitoso o no exitoso. Entonces tengo dos, nada más cada experimento tiene dos casos que pueden generarse. Okay, entonces, tengo la muestra aleatoria, X es el número de éxitos y entonces voy a asumir que N es grande, de manera que la distribución binomial se parece a una distribución normal. ¿Ok? En este caso, el estimado de la proporción, acuérdense que era el número de éxitos con respecto al número de experimentos totales. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos decir? Por ejemplo, si ustedes tienen dos candidatos, entonces la proporción que va por el candidato A, pues es el número de personas que dijeron que votaban por el candidato A entre el total de encuestados. ¿Sale? En este caso, por ahí veíamos que este estimado de la proporción, su valor esperado coincidía con el valor real y la varianza del error estaba definida como el valor real menos 1 menos p entre n. Entonces dependía inversamente del tamaño de la muestra. Y como lo que podemos hacer es generar la puntuación Z. Fíjense, la puntuación Z es el estimado menos su valor real, en este caso el esperado, entre la desviación estándar del error. Y esta es la puntuación Z. ¿Ok? Y esto tiene una distribución aproximadamente normal, en este caso media 0 y varianza 1. Aquí tengo el nivel de significancia. ¿Ok? Entonces, esto, lo que tenemos que hacer de aquí es buscar despejar P, ¿ok? De este intervalo, ¿ok? Y lo que vamos a tener es que cuando hacen este despeje, ustedes van a encontrar que el valor real de la proporción, que es este P sin el gorrito, se va a encontrar en este intervalo entre el valor mínimo y máximo, y este es los umbrales, tanto mínimo como máximo, que van a depender del valor de la proporción que estimé, dependen del número de elementos, el número de experimentos que realicé, y dependen del valor crítico. En este caso, Q barra
Esto es 1 menos P bar. ¿Ok? Estos umbrales no están tan directos como en el caso anterior porque aquí en el denominador les queda la raíz. Entonces esto es lo que lo vuelve más complicado, pero no quiere decir que sea difícil de obtener. Esto es los parámetros que tendríamos en el límite superior y límite superior. Entonces sería el límite superior. ¿Ok? Fíjense que esto, en función de los datos, tenemos toda la información para calcular este límite inferior y superior. ¿Ok? Y en el caso de que queramos una aproximación, si el valor es suficientemente alto del tamaño de los experimentos o el número de experimentos, podemos cancelar este término y este término, estos dos que están aquí, este y que están acá. Y entonces lo que se puede hacer es que en un valor suficientemente grande, pues esto se simplifica un montón. ¿Ok? Simplemente es el valor de la proporción que obtuve entre el valor crítico y aquí tengo nuevamente el tamaño del número de experimentos. ¿Okay? Entonces esto se puede hacer sumamente eficiente, se puede simplificar bastante. ¿Okay? Podemos calcular el ancho de este intervalo. Acuérdense que el ancho del intervalo nos puede permitir más bien, déjenme poner aquí. Entonces esto es P max menos P min. Ok. Y esto va a estar asociado con el tamaño de muestra o el número de experimentos que generé. Y eventualmente esto me puede llevar a poder tener un criterio para seleccionar también el tamaño de la muestra. ¿Okay? Si yo defino un cierto ancho deseado, ¿okay? Lo cual se puede simplificar a esta expresión. Okay. No sé si quieran que veamos cómo obtuve este intervalo o lo pueden generar ustedes y lo vemos en la siguiente clase. O está bien, no sé. Muchachos. Bueno, si Profe, no hay... ¿podría hacer el desarrollo, por favor? De todo esto, nos va a tardar como media hora. A ver, primero vamos a ver el ejemplo y ahorita lo checamos. Sí, sin problema. Dice, en un estudio se reporta que hubo 48 ensayos, ¿sale? Y de esos 48 ensayos, 16 obtuvieron como resultado la ignición de una partícula de sustrato en un cigarro encendido. Dice, sea P la proporción de largo plazo de los ensayos que darían como resultado la ignición. ¿Ok? Entonces tuvimos 48 y de esos 48 en 16 tuvieron la ignición. Y quiero ver la proporción real de que se generarían en esos ensayos. Vamos a que hacer un estimado puntual de P con intervalos de confianza de 95 y 99%, tanto el normal como el aproximado.
Y hay que obtener el valor de las muestras aproximadas n o el número de experimentos para tener intervalos de confianza de 95 y 99% con ancho de 0.1. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, hay que primero realizar los estimados puntuales y obtener los intervalos de confianza del 95 y 99. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es calcular estos límites superior e inferior, normales y aproximados, o sea, estos también de acá. Este es el límite superior aproximado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos P gorrito, que dijimos que P gorrito era el número de éxitos que se generaron en el experimento, el real, entre el total de experimentos. Hay que calcular el valor crítico y hay que calcular, tengo N y tengo Q gorrito. Entonces, digamos que hay que calcular esos parámetros. Entonces, a ver, vamos a hacerlo acá donde ya tenía esto en... Entonces, fíjense, defino N como 48, son 48 experimentos. El número de éxitos es 16. Entonces, P hat o P, la estimación es X entre N, Q es 1 entre P, tomo el primero el nivel de significancia de 0.05 y déjenme hacerlo copiar acá. Ok, entonces aquí defino mi valor crítico, que este es Z alfa sobre 2. Defino tengo que calcular estos intervalos. Lo que voy a hacer es definir este denominador, que se fijan es 1 más Z alfa sobre 2 al cuadrado entre N. Entonces aquí lo defino. D es 1 más Z alfa sobre 2 por Z alfa sobre 2 entre N. Luego defino mi límite superior e inferior, que es P más Z alfa sobre 2 al cuadrado entre 2N, menos Z alfa entre 2 por raíz cuadrada de P más Q, P por Q entre N, que es este valor, P por Q entre N. Más Z alfa entre 2, si se fijan lo puedo poner Z alfa entre 2 entre 2N todo eso al cuadrado. Aquí está, es 0.5 Z alfa entre 2 entre N al cuadrado. Y todo eso lo divido entre D. Y entonces la diferencia aquí del límite superior e inferior, nada más el signo aquí que tengo, este signo. Aquí es más y aquí es menos. Voy a definir como phi mi intervalo. Y entonces aquí. Acuérdense que son comillas. Este es el intervalo exacto. Y luego, bueno. Aquí va para el intervalo aproximado, que es pH menos Z alfa sobre 2, y aquí sería SQRT, el aproximado. SQRT, así que es SQRT P por Q entre N. Y aquí sería, aquí está esto.
Ok, y aquí tengo, defino el intervalo con este vector. Ya lo imprimo. Y luego estoy generando el tamaño de muestra del 95%. Y esto lo calculo acá. Es 4z alfa entre 2p por q entre w al cuadrado. 4 p por q w al cuadrado. A ver, no sé si se entienda. A ver, chéquenlo. A ver, entonces déjenme correrlo. Fíjense que los intervalos están parecidos, aunque pues sí, ahí se ve la diferencia entre el valor exacto y el real, porque ahí tengo 48. No es tan alto el número de experimentos. A ver, no sé si haya dudas. ¿El doble asterisco para qué es? Para elevar al cuadrado. Es otra forma de elevar al cuadrado. Bueno, es una potencia, exactamente lo que... Entonces es la potencia 2. La pueden poner a la potencia que ustedes quieran. Si necesitan al cubo, a la cuarta, es con el doble asterisco. ¿Sale? Entonces lo que están implementando es, en este caso, el primero es esta. Y después calculamos el aproximado. Y estamos calculando el tamaño de muestra. Fíjense aquí en el último resultado, si yo necesitara un intervalo de ancho 0.1, porque es bastante estrecho, yo necesitaría 341 ensayos, o muestras más bien, o experimentos en este caso para tener con ese ancho de 0.1. Vamos a calcular, ¿sí pudieron todos? Muchachos. Sí, profe, yo sí pude. ¿Sí? Sí, Vamos profe. a calcular ahora el intervalo asociado con un nivel de significancia del 1%, es decir, el intervalo del 99%. ¿Sale? Entonces, vamos a cambiar aquí. Aquí sería 0.1, 0.01, y aquí sería 99. Si quieren, para que les aparezca, para que no borren esto, nada más agreguen otra celda aquí abajo. Y ya lo pueden correr. Y puedan comparar, para que no les... En este caso, el intervalo de 99 es más ancho, fíjense. En este caso,
Y el tamaño de muestra, pues es mucho más grande. Aquí ya son 600, casi 600 experimentos. El tamaño de muestra. A ver, ¿sí? Fíjense que lo único que tienen que cambiar es el alfa y los encabezados de cada una de las impresiones. Bien. Sí, profe, todo bien. Les digo, pueden hacerlo en Colab o pueden hacerlo en Notebook, en Jupyter Notebook o también lo pueden hacer directamente en RStudio. No pasa nada. Puede ser exactamente igual en RStudio y lo corren. Bueno, los que voy a hacer la derivación de esto hasta el final de la clase porque si me voy a tardar tantito. Entonces, denme chance nada más para terminando el material que le voy a ver hoy. Vemos esta demostración. ¿Sale? Bueno, entonces, si se fijan, tuvimos para calcular el intervalo de confianza, tenemos escenario 1. Conocemos la desviación estándar de cada una de las variables aleatorias, que es muy difícil, que casi nunca lo van, pues prácticamente nunca lo van a tener. Caso 2 tiene una distribución que tiene o que las muestras son bastante grandes. O sea, hay muchas muestras que tienen ustedes disponibles para hacer este estimado del valor medio de la proporción. Y escenario 3, no son tantas las muestras y entonces tenemos que hacer una pequeña variación en nuestro planteamiento. Entonces, vamos a seguir suponiendo que las muestras vienen de una distribución normal, ¿ok? Que tienen todas la misma valor medio y toda la misma varianza, pero no las conocemos, ¿sale? En este caso, el tamaño de la muestra puede ser pequeño o grande. No pasa, de hecho, este análisis se aplica a que tengan el tamaño de muestra pequeño o que pueda ser grande. Entonces, lo que vamos a hacer es la media muestral, pues ya lo sabemos que esto es el promedio. ¿Ok? Y nosotros tenemos una particularidad. Si nosotros estandarizamos quitando el valor medio y dividiendo entre la varianza de la muestra, que esto es la desviación estándar entre el número de elementos en la muestra, raíz. Esta nueva variable que generaríamos de esta estandarización tiene una distribución muy particular y esto se llama una distribución student, ¿ok? O una distribución T, que se llama. Es muy parecida, se ve como si fuera una distribución normal, pero tiende a ser como que cae más lento en las orillas, básicamente. Ahorita creo que tengo aquí una imagen. Aquí está. Esta es una distribución normal, es la punteada, y la distribución T con el parámetro de grados de libertad que se llama, que es el número de elementos o el número de muestras menos 1. La roja es cuando hay 1 y luego cuando hay 3 y así me voy. Fíjense, entonces tienden a caer más lento
pero tiene la misma forma de campana. ¿Ok? Nada más es el punto qué tan rápido cae en las orillas. Entonces, esto se denota como una distribución T. Y en este caso, el parámetro que está dentro del paréntesis es el número de grados de libertad. Entonces, esta distribución ustedes la pueden construir, la distribución de probabilidad asociada con esta distribución T. Tiene esta función que está asociada con funciones gamma. Son unas funciones especiales que se utilizan en matemáticas. Funciones gamma. Y este parámetro nu es lo que se llaman los grados de libertad. Entonces, esta distribución tiene este hiperparámetro, ¿no? Lo que se llama nu. Okay. Entonces, dijimos que esta es la función gamma. ¿Qué particularidades tiene? Que su valor medio de la variable que esté distribuida de esta manera tiene valor medio 0. Y la varianza va a ser nu entre nu menos 2, cuando nu es mayor a 2. ¿Ok? ¿Qué particularidad, otra particularidad tiene? Pues tiene una forma de campana que está centrada en 0. ¿Ok? Tienden a ser más dispersas, o sea, lo que les decía que tienden a caer más lento que una curva normal gaussiana. Cuando aumenta el número de grados de libertad, disminuye la dispersión, empieza a caer más rápido. Y cuando el número de grados de libertad tiende a infinito, se aproxima a una curva gaussiana, normal gaussiana. ¿Ok? Y esta es la gráfica de la distribución de probabilidad. Si se fijan, está centrada en 0. Tiene una forma de campana. Centrada en 0. ¿Sale? Ok. Vamos a definir lo que se llama el valor crítico de asociado con esta distribución, o el valor crítico T. ¿Ok? Y este valor va a ser este valor que le voy a llamar T alfa, nu, porque depende del número de grados de libertad. ¿Sale? Es ese valor tal que a partir de eso hacia adelante, ¿ok? Su probabilidad es, o su área es alfa. ¿Ok? Aquí está. Aquí tendríamos T de alfa nu. La idea es que esta área sea alfa. ¿Ok? O si lo quieren ver, es que esta otra área, esto es 1 menos alfa. ¿Ok? Es ese valor a partir del cual hacia adelante, o sea, el área hacia adelante de esa campana es alfa y el área hacia atrás es 1 menos alfa. ¿Sale? Entonces, es ese valor crítico que lo vamos a utilizar para calcular los intervalos de confianza. ¿Ok? Fíjense lo que les quiere decir esta notación, que es importante. Es que dice, la probabilidad de que X sea mayor que este valor crítico es igual a alfa. ¿Ok? Aquí podemos calcular este valor crítico. ¿Ok? Para punto 1 vale 1.517, para punto 0.5 vale 2.13, para punto 1 vale 2.947. Y lo podemos calcular a través de estos comandos.
Vamos a verlo acá. Aquí está. Aquí le voy a poner alfa. Si quieren, aquí le voy a poner para punto 1. Y vamos a ponerlo así. St. A. Aquí está. No. A ver, entonces aquí esto es de... Aquí tendría alfa. Aquí está, aquí es para punto 1 y esto es de, aquí lo pueden calcular, es 1.75, déjenme ver. Me falta aquí, este es bien, no. Aquí está, punto 1. Karen. Se me hace que no lo corregí. No, está bien. Punto 2.13. Fíjense que aquí el de 10 está mal calculado. El de punto 1, este sí está bien, creo que sí. 2.94, sí. El problema es el de punto 1. Aquí debe ser 1.75, hay que corregirle aquí. $75.13. Sí, los demás están bien. Ok, entonces el valor crítico lo pueden calcular de esa manera. Es muy importante esta parte que dice lower.tail false, porque si no les calcula el valor para la parte opuesta, o sea que la probabilidad sea hacia abajo, no hacia arriba. A ver, ¿vamos bien ahí? No sé si lo pudieron generar. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, esta es una distribución nueva, ¿ok? Entonces, dado que esta variable estandarizada que generamos acá tiene una distribución T o student con n-1 grados de libertad, yo lo que puedo hacer es calcular el intervalo de confianza con esta significancia. ¿Okay? La variable estandarizada T en este caso acuérdense que T es X barra menos mu entre S entre raíz de n
¿Ok? Todo eso está entre menos el valor crítico. Aquí son los grados de libertad, aquí son n-1 y voy del otro lado. Entonces, lo que estoy diciendo aquí voy a tener t de alfa entre 2 n-1 y que voy a tener menos t alfa entre 2 de n-1. Y la idea es que entre estos dos límites el área toda completa sea de 1 menos alfa. ¿Okay? De aquí yo lo que puedo hacer, como en los casos anteriores, es despejar quién es mu, y entonces tengo el intervalo de confianza para la media que está asociado con, en este caso es la media muestral la desviación estándar muestral el número de muestras y en este caso el valor crítico. ¿Sale? Entonces yo puedo calcular todo esto. Si se fijan, nada más necesito la media muestral, la desviación estándar, el valor crítico y el número de muestras. Con eso puedo calcular el intervalo de confianza. ¿Ok? Bueno, vamos a checar este ejemplo. Dice, en un estudio de la capacidad de las personas para caminar en línea recta, se generaron los siguientes datos de ritmo de cadencia, pasos por segundo. Entonces, las personas se les está colocando para caminar en línea recta y esto les va a generar en ese experimento un cierto ritmo de cuántos pasos por segundo están generando. Y tenemos una muestra de 20 personas. Si se fijan, es un valor relativamente pequeño comparado a los casos anteriores que decíamos que necesitábamos arriba de 40. Y esta es la cadencia que obtenemos, estos 20 valores. Aquí hay 5 y son 4 renglones. Y luego dice, un análisis previo determinó que los datos están distribuidos de forma normal. Hay que verificarlo por la gráfica Q. Q-Q. Para ver que esto esté distribuido de manera normal, tenemos que ver que es una línea recta. Te lo vemos. Hay que encontrar el intervalo de confianza del 90%. Hay que hacerlo también del 95%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lo que estoy haciendo primero es generar un vector con los 20 valores. Después genero la gráfica. Vámonos acá. Más aquí tengan cuidado cuando toque. Les digo los valores. Aquí es .95, .85, .92, .95, .93, .86, 1, .92, .85, .81, .78, .93, .93, 1.05, .93, 1.06, 1.06, .96, .81 y .96 y cierro. En este caso, si se fijan, aquí están los valores. No están tan alineados, pero tampoco están tan dispersos de la línea recta. Acuérdense que la clave es que se vean como una línea recta. ¿Okay? Y vamos entonces a generar el intervalo de confianza. Entonces,
Y aquí está. Aquí estoy poniendo 0.01. ¿Qué necesito? El valor crítico. Aquí estoy poniendo el valor del nivel de significancia alfa, 0.1. El número de elementos que tengo en mi muestra con length. Calculo el valor crítico. Fíjense que aquí es importante, es con el comando Qt. T viene de la distribución T student. Tengo alfa sobre 2. Y en este caso, n-1. Y aquí es lower tail igual false. Y luego tomo el valor medio, desviación estándar. Y ahora sí tomo el intervalo. ¿Ok? Fíjense que aquí lo que necesito es nada más calcular esto de aquí. Entonces aquí es x valor medio menos valor crítico, desviación estándar muestral entre raíz de n. Aquí está. Y hago lo mismo para 0.05. Bueno, entonces obtengo un intervalo de 90% y uno de 95%. Acuérdense que como regla general, entre más el intervalo de confianza se acerque más al 100%, cada vez va a ser mayor. Por ejemplo, el de 90% es de 0.89 a 0.96. Y el del 95 es un poquito más ancho, es de 0.887 a 0.963. A ver, no sé si hubo preguntas. ¿No? No, profe. ¿No? ¿Los demás? No, profe, todo bien. Ok. Ok. Miren, el siguiente ejemplo es en el que vamos a tomar la encuesta que generamos y que hicimos por Microsoft Forms. Y aquí la idea es, vamos a tomar los valores del peso en la encuesta que utilizamos y vamos a generar intervalos del 95 y 99% para el valor medio del peso. Entonces quiero generar mi estimado del peso promedio y encontrar su intervalo de confianza del 95 y 99%. ¿Ok? Aquí, bueno, primero lo que tengo que hacer es leer el archivo que está en la carpeta de archivos de Teams. Después selecciono la columna que dice weight, que es la de peso, y hago todo el mismo desarrollo que tenía antes. Entonces voy a poner aquí otra línea de código. Ok. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo del de arriba, pero lo único que está cambiando aquí es de dónde vienen mis datos. Okay. Ya habíamos visto que la gráfica Q-Q parecía, así se veía cercano a la recta.
Si yo la corro, ¿qué me va a dar? Bueno, si yo la corro me va a dar un error, ¿sale? Porque no sabe, no encuentra el archivo de los datos estadísticos, más bien de la base de datos. Entonces, acuérdense que lo que tienen que hacer, bueno, aquí le dice error, dice unexpected input, en este caso no encuentra el archivo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cargar el archivo. Acuérdense que es aquí en el cuarto icono de la parte izquierda donde dice archivos. Y hay que, donde dice, en esto donde viene la flechita hacia arriba, hay que cargarlo. Entonces, aquí tengo que seleccionar donde tengo mi archivo de la base de datos. En este caso yo la tengo en... Aquí estoy, entonces es... Me equivoco, déjenme checar. Aquí tienen que seleccionar donde lo tienen. Aquí está. Save. Aquí está. Ok. Ahora sí ya lo tengo ahí y ya lo puedo cargar. Ay, aquí tengo el problema con la... Ahí está. ¿Sale? El intervalo de confianza, en este caso del 95%, es el peso, el valor medio está entre 58 kilogramos y 70. Y del 99% está en 56 kilogramos a 72 kilogramos. ¿Ok? Muchachos, ¿sí les funcionó? Sí, profe. ¿Los demás sí les funcionó? Sí, profe. Sí, ok. Bueno. El último tema es, ya no estábamos hablando de estimar media o proporciones. Ahora vamos a querer estimar el intervalo de confianza para la varianza o la desviación estándar. ¿Ok? En este caso vamos a suponer nuevamente una distribución normal. En este caso que tiene, donde las muestras están generadas, cada una de las n muestras vienen de una distribución que tiene una media fija y una varianza también igual. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es, como quiero enfocarme en la varianza, voy a calcular la varianza muestral, que es S cuadrada. Acuérdense que S cuadrada, dijimos que era 1, n menos 1.
yo tengo una particularidad. Si a esta varianza muestral lo multiplico por n-1, que es el número de elementos en la muestra -1, entre la varianza de cada una de las muestras, esto, si se fijan, va a tener una distribución muy particular, que es una distribución que se llama chi cuadrada o xi cuadrada. ¿Ok? Esta distribución, igual que la t, tiene un cierto parámetro que se llama los grados de libertad, que sería el número de elementos -1 que estamos sumando para construirla. ¿Ok? Y esta distribución tiene una particularidad, solamente toma valores positivos. Lo cual debe tener sentido porque estamos queriendo estimar la varianza. Entonces no tiene sentido una varianza negativa. ¿Ok? Y dependiendo del número de grados de libertad, esta distribución se tiende, al aumentar el número de grados de libertad, a dispersar hacia la derecha. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la roja es para 3 grados de libertad, es GDL es de grados de libertad. Para 8, para 13 y para 18, fíjense cómo que se va jalando hacia la derecha. Si no es como que la aplanáramos. Cuando los grados de libertad son poquitos, es como la aplanáramos contra el 0. ¿Ok? Porque acuérdense que abajo de cada una de estas curvas, el área debe ser 1. Entonces, lo único que estamos haciendo es como que la apachurramos, pero mantenemos el área unitaria. ¿Ok? Vamos entonces a generar lo que se llaman los valores críticos, pero estos valores críticos van a tener la particularidad de que no son simétricos. ¿Ok? Porque la distribución, estas distribuciones no son simétricas. Acuérdense que simetría en este caso significa que si nosotros podemos encontrar un valor a partir del cual del lado derecho de ese valor se ve exactamente igual que del lado izquierdo, digamos. En este caso no hay simetría para estas distribuciones. Entonces voy a definir el valor crítico, un valor crítico a partir del cual la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor arriba de ese valor es alfa. ¿Ok? Y básicamente aquí estoy. Tengo, lo voy a poner. Sí. Perdón. Este sería el valor de aquí. Sí, cuadrada, alfa, no. ¿Ok? Entonces aquí el área. Voy a poner otro color para que se vea mejor. Aquí el área es alfa. Toda esta área es alfa. ¿Ok? Lo que les comentaba, no es simétrica. Y para generar intervalos de confianza vamos a generar dos valores, 1 menos alfa entre 2 y psi de alfa entre 2. A ver, entonces déjenme tratar de mostrar esto visualmente. Entonces, digamos que aquí voy a tomar, esto sería psi cuadrada, y aquí sería 1 menos alfa entre 2, y aquí le pongo n menos 1. La idea es que esta área de aquí sea alfa entre 2. Y voy a tener del lado positivo, digo del lado derecho, y aquí sería alfa entre 2
n-1 aquí es igual alfa entre 2. ¿Ok? Fíjense que aquí la diferencia es 1 menos y aquí nada más sería alfa entre 2. ¿Ok? Ah, no, perdón. No. Déjame borrar esto de aquí. Como estoy calculando, aquí sería esto. Este es 1 menos alfa entre 2. Estoy calculando las probabilidades hacia la derecha. Entonces aquí sería 1 menos alfa entre 2. Ok. Ahora sí está bien. ¿Cómo los puedo calcular? A través de este comando. ¿Se acuerdan que para cuando calculábamos con el valor crítico de Z era Q norm? Para la distribución T era QT y aquí sería Q chi SQ de chi square. ¿Ok? Entonces, vamos a generar este código que lo que les va a mostrar es la matriz que tienen aquí. Esta matriz que les estoy mostrando. Ok. Y aquí sería... les explico un poquito porque esto no lo habíamos visto. Estoy definiendo el vector alfa que tenga... el vector alfa que tenga 3 valores, 0.1, 0.05 y 0.01, que es la primera línea. Después estoy creando una matriz con este comando matrix, con ese comando generan matrices. Y los valores que van a tomar es de, vienen el primer elemento del argumento, que es del 1 hasta el 9. Y luego tomo 3 columnas y 3 renglones, es lo que significa. Después voy a definir nu como es el número de grados de libertad. Y lo que voy a definir en la matriz crítico, el primer renglón, perdón, la primera columna, los valores de alfa. Después genero los valores que están en el valor crítico, ahora sí, de 1 menos alfa entre 2. Y la tercera columna es alfa entre 2. Estoy calculando esta columna de aquí. Estoy exactamente haciendo lo mismo que tengo aquí. Esta es la primera, la segunda columna, la tercera y los valores de alfa. Y entonces me genera esto que tengo. ¿Ok? Y luego lo imprimo. No sé si se entendió. No les había explicado, pero en R pueden hacer la asignación con el signo igual, pero también lo pueden hacer con este signo. Cualquiera de los dos funciona bien para hacer las asignaciones. En particular se me hace más fácil con el signo igual, pero bueno. Bueno, entonces esto lo que los lleva es que ustedes pueden generar el intervalo de confianza tomando estos límites
este límite de aquí y este límite del lado izquierdo y derecho, y tomando el centro, la variable que tiene distribución chi cuadrada. Y esto es 1 menos alfa. Esto lo que los lleva es a generar este intervalo de confianza, que si se fijan, ¿qué necesitan? Necesitan, en este caso, la varianza muestral, el número de muestras, y necesitan los dos valores críticos. Aquí hay dos valores críticos. No como en el caso anterior, porque la distribución era simétrica. En este caso no. Ok. Bueno, el intervalo para la desviación estándar se obtiene tomando las raíces, ¿no? Bueno, en el ejemplo, ya para cerrar la sesión, en el ejemplo que vimos anterior de la capacidad de caminar en línea recta, vamos a encontrar el intervalo de confianza del 90% para la desviación estándar y del 95% para la desviación estándar. Entonces, voy a generar esto. Ok. Y aquí va. Esto es primero es para 0.01. Tomo el límite, aquí estoy calculando los valores críticos. Esto es y en este caso estoy tomando estos límites inferior y superior y le estoy tomando la raíz porque quiero el valor, el intervalo de confianza para la desviación estándar. Y aquí nada más. Y en este caso lo que obtuve es de 0.22 a 0.39 para el 90 y de 0.216 a 0.412. Fíjense que aquí son los intervalos de confianza, el límite inferior y superior necesitan valores críticos diferentes, por eso los calculo aquí. La desviación estándar. A ver, aguántenme tantito, perdón. Ya, perdón. Nada más que déjenme corregir que aquí hay un error. Aquí debe ser... Debo tomar la varianza. Aquí debe ser S2. Aquí debo tomar var.
Aquí debe ser S2. Debe ser, aquí debe ser S2. Sí, porque aquí estoy tomando la desviación estándar, debe ser la varianza para que esto coincida con esta de aquí, debe ser la varianza. Y al final sí ya le tomo la desviación estándar. Okay. Digo, la raíz. Ok, ya. Ok, ya. A ver, no sé si funcionó. Muchachos. Bueno, por favor, hagan el ejemplo 2 y vamos bueno, retomo a partir del ejemplo 2 en la siguiente clase, ¿ok? Y vemos el pendiente de la demostración y voy a ver los ejemplos que están de tarea, ¿ok? Porque la idea es que el examen lo vamos a tener el viernes. Entonces, por favor, estudiar esta parte, por favor, ¿sí? Entonces, el viernes terminamos lo que resta del capítulo y vemos los ejemplos de tarea para que podamos tener el examen el viernes. Sí, ¿Okay? está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles, muchachos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.